cómo conseguir unos merenguitos y suspiros secos, crujientes, deliciosos y perfectos para tu candy bar casero. Unos bonitos cake pops y helados de pastel y cómo exponerlos para tu candy bar casero utilizando una simple caja de zapatos. Aquí están las 5 ideas para tu candy bar casero, donde con estos 5 tutoriales puedes elaborar y montar una mesa dulce aún mucho mejor que la que yo te expongo. Aquí solo falta un bonito mantel, unos globos, vasos, platitos, bebidas y que empiece la fiesta. En este tutorial te enseño cómo hacer unos macarons perfectos para tu candy bar casero de manera fácil y muy rápido. En el bol limpio y seco de la batidora, añades 200 gramos de claras de huevo, lo que serían las claras de 7 huevos tamaño mediano. Bate por 2 minutos hasta que espumen un poco las claras. Como puedes ver, coloqué un temporizador y de esta manera te ayudo con saber cuánto tiempo hay que batir el merengue francés hasta conseguir una textura firme y brillante. Añade una cucharita de esencia de vainilla y 285 gramos de azúcar común, lo que sería 18 cucharadas soperas. Las cantidades de los ingredientes de esta receta están indicados en gramos y cucharadas soperas, pero te recomiendo medirlos con una báscula, si es posible, en lugar de cucharadas, porque las variaciones de las cantidades pueden afectar el resultado final. En total son 8 minutos de batido para esta cantidad. Si utilizas una batidora manual, puede que necesites un poco más de tiempo para batir. Con un procesador de alimentos, si ves necesario y el grano de almendra no es muy fino, lo tienes que moler un poco más. La cantidad de almendra molida es de 285 gramos, lo que sería 28 cucharadas soperas. Añade 285 gramos de azúcar glass, lo que sería 20 cucharadas soperas, y mezcla hasta integrar la almendra molida y el azúcar glass. Ahora tamiza muy bien los dos ingredientes juntos. Todo eso se hace para procurar que los gramos sean suficientemente finos para obtener una superficie lisa y unos macarons perfectos. Te comento que esta es la primera parte de una serie de 5 vídeos en las que haremos 5 recetas, las cuales te servirán para montar un sencillo y económico candy bar casero, para que tus hijos e invitados nunca olviden este día y no tengas que pagar altos precios por algo tan sencillo. Quédate hasta el final de esta serie, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de las recetas. Hoy comenzamos con esta magnífica receta de macarons con merengue francés. Añade la almendra molida con el azúcar glass al bol de la batidora. Mezcla un poco para evitar que se forme una nube de polvo y ahora bate por tan solo unos 15 segundos y listo. Has visto con tan solo unos segundos de batido cómo cambió la consistencia y aquí tienes el punto perfecto. Una masa demasiado dura no subirá en el horno y no tendrá la famosa forma de macarón. Una masa muy líquida simplemente se esparcirá en la bandeja y si llega a crecer en el horno, el llamado pie crecerá hacia afuera en lugar de hacia arriba y el macarón quedará plano. Así que aquí puedes ver la textura que debe tener la masa. Lo hemos hecho con la batidora hasta el final sin tener que mezclar con la espátula contando las vueltas. Si quieres hacer macarons en 2 colores como yo, reparte la mezcla en 2 boles y añade colorante comestible en gel. Añade la cantidad de colorante según el tono que desees. Yo añado 2 gotas de colorante a cada bol. Si quieres elaborar los macarons de solo un color, también puedes añadir el colorante cuando estás batiendo el merengue francés. Aquí te dejo bastante tiempo del vídeo para que veas que mezclo bastante para integrar el colorante, pero la textura de la masa de macarons sigue igual
no se vuelve más líquida. Pasa la mezcla de macarons a una manga pastelera con una boquilla de punta redonda. También puedes usar una manga pastelera sin boquilla. Yo para formar los macarons utilizo como guía tapete de silicona. Si no dispones de un tapete así o parecido, puedes elaborar una guía con un papel de horno adicional. Toma un cortador de galletas de 4 centímetros y dibujas varios círculos con algunos centímetros de separación. Esta guía la colocas debajo del papel de horno donde hornearás los macarons y una vez formados retiras la guía y la pasas a otra bandeja. Cuando acabes de llenar la bandeja de macarons, le das unos golpes, es decir, levantas la bandeja y la dejas caer contra la mesa de trabajo. Esto se hace para que salgan las burbujas de aire más grandes de la mezcla y también para que los macarons se asienten en la bandeja. Precalienta el horno a 135 grados mientras estás formando los macarons. Sería como 10 minutos antes. Yo te enseño una manera diferente, no seco los macarons, una vez acabado los llevo al horno sin haberlos secado antes. Los horneas por 20 minutos a 135 grados. Mi horno es de convección con aire y puedo hornear las 4 bandejas a la vez. Si tienes horno con calor arriba y abajo, hornea las bandejas una por una. Apaga el horno y deja los macarons enfriar completamente al menos 30 minutos antes de intentar despegarlos. En cambio, si vives en un sitio con humedad alta, más de 50%, te aconsejo guardar las bandejas en un sitio con aire acondicionado o colocar un ventilador hacia las bandejas y de esta manera quitarles un poco la humedad y luego meterlas al horno. Los relleno con buttercream de chocolate blanco. Aquí te dejo el link con esta crema deliciosa y en la descripción te dejaré la lista con todas las cremas y rellenos para que puedas elegir el que más te guste para estos macarons magníficos y perfectos. Aquí te enseño cómo montar la torre de macarons para el candy bar. Queda espectacular y muy elegante. Este tipo de torre y la mayoría de los utensilios y electrodomésticos que utilizo en mis vídeos los puedes encontrar en la descripción de mi vídeo y los puedes comprar directamente en Amazon. En este tutorial te enseño cómo elaborar el merengue suizo y cómo conseguir unos merenguitos y suspiros secos, crujientes, deliciosos y perfectos para tu candy bar casero. Comienza preparando un cazo con un poco de agua que pondrás al fuego a hervir. Encima le colocas un bol que se ajuste al contorno del cazo. Agrega 250 gramos de clara de huevo y 500 gramos de azúcar común. Como puedes ver, coloqué un temporizador y de esta manera te ayudo a que te sea más fácil a la hora de elaborar este merengue suizo con saber cuánto tiempo tardas en cada fase hasta conseguir un merengue suizo firme y brillante. Remueve constante y vas calentando a baño María controlando la temperatura con un termómetro de cocina. Si no dispones de un termómetro, tocas la mezcla con la mano y verás que el azúcar está disuelto por completo y las claras están muy calientes. Remueve sin parar y sin que sobrepases los 60 grados centígrados, ya que temperaturas superiores harían que se coagulara la clara de huevo.
Pasa la preparación al bol de una batidora con varillas y comienza a batir a velocidad alta hasta que el merengue se enfríe por completo y esté firme y brillante. Te comento que esta es la segunda parte de una serie de 5 vídeos en la que elaboramos 5 recetas fáciles, las cuales te servirán para montar un sencillo y muy económico candy bar casero. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de las recetas. Añade una cucharada sopera de maicena y una cucharita de esencia de fresa y sigue batiendo por un minuto más o hasta integrar por completo. En total son 14 minutos para esta cantidad. La prueba de que el merengue suizo está totalmente batido es que forme este pico en la punta de la varilla, también llamado pico del oro. Reparte el merengue suizo en varios boles y agrega colorante en gel. Yo agrego bastante colorante porque quiero colores fuertes. Si buscas colores suaves, color pastel, con 1 o 2 gotas de colorante sería suficiente. Aquí te enseño las boquillas que utilizo. Por si no las tienes, las puedes encontrar en la descripción de mi vídeo y las puedes comprar directamente en Amazon. Precalienta el horno a 90 grados mientras estás formando los merenguitos, es decir, lo enciendes 10 minutos antes de entrar las bandejas al horno. Como cada horno es un mundo, por regla general se hornea a temperatura mínima, en mi caso a 90 grados centígrados por 90 minutos. Lo que realmente hacemos es deshidratar el merengue, por eso necesitamos un horneado largo y a baja temperatura. Si todavía la temperatura mínima es muy fuerte, puedes colocar un trapo de cocina en la puerta del horno de manera que quede entreabierta. Yo utilizo horno con aire de convención y horneo las 4 bandejas a la vez. Si tienes horno de calor arriba y calor abajo, hornea las bandejas una por una. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias.
Déjame un comentario de qué país ves mi tutorial, comenta si te gustó esta receta y si te ayudaron mis consejos. Comparte esta receta con tus amigos, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. En el tutorial de hoy te enseño cómo conseguir unos bonitos cake pops y helados de pastel y cómo exponerlos para tu candy bar casero utilizando una simple caja de zapatos. Vamos, que más bonito y más económico imposible. Añade 500 gramos de chocolate negro para fundir y 500 mililitros de nata vegetal previamente calentada. Importante que esté muy caliente, pero que no llegue a hervir. Mezcla bien hasta que se derrita el chocolate por completo. Ahora le añades restos de bizcocho roto en trocitos muy finos. A esta mezcla se le puede añadir también galletas trituradas o cupcakes por si te sobra alguno y lo quieres aprovechar y convertir en un rico helado de cucurucho. Cuando lo tengas bien mezclado y uniforme, lo apartas por ahora, pero no lo guardes en la nevera. Ahora coges una caja de zapatos. Mi caja de zapatos tiene los agujeros previamente hechos. Son 12 círculos de 6 centímetros de diámetro cada uno. Envuelve la caja en papel de regalo, el color a tu elección, y lo pegas con cinta de 2 caras. Después de envolver la caja, marcas y cortas con unas tijeras en forma de cruz donde está cada agujero y pinchas los 12 conos de helado. Con la ayuda de una cuchara rellenas los conos de helado con la mezcla de bizcocho y chocolate. Ahora forma unas bolas medianas y las pegas al cono de helado. Te comento que esta es la tercera parte de una serie de 5 vídeos en la que elaboramos 5 recetas fáciles, las cuales te servirán para montar un sencillo y muy económico candy bar casero. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de las recetas. Forma también unas bolitas pequeñas para los cake pops. Aquí envuelvo en papel amarillo un cuadrado de corcho o poliestireno de 15 por 15 centímetros. Derrite en el microondas o al baño María 350 gramos de chocolate blanco y le añades 2 cucharadas soperas de aceite de girasol. Mezcla bien que se derrita por completo y opcional le añades unas gotas de colorante blanco en gel. Sumerge los conos de helado pastel en el chocolate blanco derretido. Sumérgelos uno por uno y los vuelves a colocar en el soporte de caja de zapatos. Para formar las piruletas o cake pops, baña una de las puntas del palito en el chocolate derretido y clavas el palo dentro de la bola. Ahora sí llevamos a la nevera los helados y las bolitas por 20 minutos.
Tiñe el chocolate sobrado en varios colores y primero bañas las piruletas. Las decoras con sprinkles de colores, les añades una bolita de azúcar arriba y las colocas en el soporte de corcho para que sequen. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Déjame un comentario de qué país ves mi tutorial. Comparte esta receta con tus amigos, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Decora los helados con el mismo chocolate sobrante, lo pasas a unas mangas pasteleras y decoras a tu gusto. En el tutorial de hoy te enseño cómo conseguir unos bonitos cupcakes suaves y esponjosos y cómo decorarlos con merengue suizo de mantequilla de manera fácil y profesional que luzcan bonitos en tu mesa dulce o candy bar casero. Añade 6 huevos enteros sin separar las claras de las yemas y los bates por 2 minutos. Esta preparación la batimos con la pala de la batidora, no con el globo. Si utilizas batidora manual, con las varillas sirve igual para conseguir la textura, lo único que necesitarás un poco más de tiempo en el batido. Como siempre, coloco un cronómetro y así te ayudo con saber el tiempo de batido que necesitarás para esta cantidad. Añade 270 gramos de azúcar común, una cucharita de esencia de vainilla y sigue batiendo por unos 5 minutos más a velocidad muy alta. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Déjame un comentario de qué país ves mi tutorial. Comparte esta receta con tus amigos, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Baja la velocidad a velocidad mínima y añade 160 ml de aceite y 160 ml de leche. Mezcla 15 gramos de polvo de hornear con 370 gramos de harina común previamente tamizada y la añades de poco a poco a la mezcla sin dejar de batir. Te comento que esta es la cuarta parte de una serie de 5 vídeos en la que elaboramos 5 recetas, las cuales te servirán para montar un sencillo y muy económico candy bar casero para que tus hijos e invitados nunca olviden este día y no tengas que pagar altos precios por algo tan sencillo. Quédate hasta el final de esta serie, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de las recetas. En total han sido 9 minutos aproximados. Prepara las cápsulas de cupcakes y llénalas con esta mezcla un poco más de la mitad cada cápsula. Las llevas al horno precalentado a 150 grados y las horneas por 25 minutos. Con esta cantidad he conseguido 22 cupcakes, pero las cápsulas que yo utilizo son bastante grandes, miden 55 por 45 milímetros. Mira qué bonitos, muy lisos para decorar de manera fácil. Aquí tengo preparadas varias mangas pasteleras con merengue suizo de mantequilla en varios colores. Las boquillas que utilizo son la 1M de Wilton, 2D de Wilton, 4B, 195, la boquilla 68 para hojas y 2 boquillas rusas para tulipanes y rosas. Aquí te dejo el link con este merengue suizo de mantequilla y en la descripción del vídeo te dejaré la lista con todas las cremas para que puedas elegir la que más te guste
para decorar tus cupcakes. También te comento que tengo dos tutoriales con merengue suizo de mantequilla, uno donde elaboro con batidora profesional y uno donde lo elaboro con batidora manual, donde te doy consejos y trucos de cómo potenciar el color sin utilizar mucho colorante en gel. Si algún cupcake tiene copete, lo cortas con un cuchillo para que quede liso. También puedes poner una capa de crema y luego la decoración. A mí me gusta así con esta bonita, fácil y elegante decoración y que se vea un poquito el cupcake. Este tipo de torre y la mayoría de los utensilios y electrodomésticos que utilizo en mis vídeos los puedes encontrar en la descripción de mi vídeo y los puedes comprar directamente en Amazon. Espero te haya gustado mi tutorial, déjame un dedito arriba para saber que así fue y comparte esta receta con tus amigos. En este tutorial te enseño cómo elaborar un
una bonita tarta en 3 pasos para tu mesa dulce o tu candy bar casero. Primer paso, elaboramos un bizcocho suave genovés para rellenar. Segundo, un rico relleno de Oreo. Y tercer paso, elaboramos un merengue suizo firme y brillante, perfecto para decorar con manga pastelera. Empieza con el primer paso, el bizcocho genovés con 3 ingredientes. Añade 7 huevos enteros al bol de la batidora y los bates por 2 minutos a velocidad alta. Como puedes ver, pongo en marcha el temporizador y de esta manera te ayudo con saber el tiempo aproximado que necesitas para cada fase, aunque también depende de la potencia de cada aparato. Añade 250 gramos de azúcar común y bate por 7 minutos a velocidad alta. Si utilizas una batidora manual, puede que necesites 2 minutos más de batido o hasta que la mezcla ha triplicado su volumen. En total han sido 9 minutos de batido a máxima velocidad hasta conseguir el famoso punto cinta, que es cuando escura de las varillas forme un dibujo o cinta sobre la mezcla. Añade 250 gramos de harina común y la tamizas en el momento de agregar. Además de empaparlo en almíbar y rellenarlo, este bizcocho genovés se puede consumir tal cual, pues tiene una textura de algodón y un sabor fantástico. Mezcla con unas varillas o una espátula con movimientos suaves e envolventes hasta integrar toda la harina y no queden grumos. Prepara un molde y lo engrasas con aceite o mantequilla. Yo utilizo un molde de 22 centímetros de diámetro por 7 centímetros de alto. Vierte la mezcla de bizcocho y repasa con una brocheta para sacar posibles burbujas de aire. Si quieres asegurar que se despega perfectamente, pon un círculo de papel de hornear en el fondo del molde y también en el lateral. Precalienta el horno a 150 grados y horneas el bizcocho por 45 minutos a esta temperatura. Desmolda el bizcocho y lo dejas enfriar sobre una rejilla. Para rellenar este bizcocho te aconsejo que lo dejes reposar un día bien envuelto en plástico. De esta manera gana firmeza y te será muy fácil cortarlo y manipularlo. Ahora vas a elaborar un rico relleno de Oreo. Este es el paso número 2. Agrega 600 mililitros de nata vegetal muy fría y la bates por 1 minuto aproximado o hasta que veas que hace pico suave. Agrega 100 gramos de queso tipo Filadelfia y 150 gramos de leche condensada. Bate por 1 minuto más a velocidad media o hasta que veas que la crema se marca y hace olas. Añade 200 gramos de Oreos enteras trituradas y bate nada más hasta integrar. Para montar la tarta yo ya tengo el bizcocho cortado en 5 capas de 2 centímetros de grosor cada capa. En el mismo molde de 22 centímetros de diámetro coloqué film transparente. Coloca el primer bizcocho y lo bañas bien con almíbar. El almíbar yo lo preparo hirviendo 2 vasos de agua con 1 vaso de azúcar. Añade una parte de la cantidad de crema de Oreo y la nivelas ayudándote con una espátula. Coloca otra capa de bizcocho, almíbar y crema de Oreo y así hasta acabar de montar la tarta. Te comento que esta es la última parte de una serie de 5 vídeos en la que elaboramos 5 recetas, las cuales te servirán para montar un sencillo y muy económico candy bar casero, para que tu familia y los invitados nunca olviden este día y no tengas que pagar altos precios por algo tan sencillo. Quédate hasta el final de esta serie, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de las recetas.
Envuelves la tarta en plástico y la dejas reposar en la nevera por un mínimo de 4 horas. Lo ideal sería toda una noche. Por último, nos queda el paso número 3, donde elaboraremos un merengue suizo brillante y perfecto para decorar nuestra tarta. Coloca una cazuela con agua al fuego y le pones encima un recipiente apto para calor que se adapte de tal forma que no toque el agua de la cazuela. Añade un vaso de claras de huevo y 2 vasos de azúcar común. Remueve constante con unas varillas mientras calientas todo a baño María. Mezcla sin parar unos 7 minutos para esta cantidad hasta alcanzar una temperatura de 55-60 grados. Es muy importante vigilar la temperatura que no pase de 60 grados para evitar que el huevo coagule. Si no dispones de un termómetro, sabiendo el tiempo que tiene que hervir, más viendo la textura espumosa y aparte al tocar con las yemas de los dedos la mezcla estará muy caliente y el azúcar se habrá disuelto por completo. Pues con esta información y tips, aunque no dispongas de un termómetro, te aseguro que conseguirás un merengue firme y brillante. Monta las claras con batidora eléctrica a velocidad muy alta por 6 minutos o hasta que esté casi frío el merengue y hayas logrado que haga picos duros y esté muy firme y brillante. Desmolda la tarta sobre una base o fuente donde la vayas a presentar. Utiliza una base giratoria, esto facilita mucho la tarea de decorar tartas. Cubre la tarta con una capa fina de merengue suizo y la apartas por ahora. Este tipo de base giratoria y la mayoría de los utensilios y electrodomésticos que utilizo en mis vídeos los puedes encontrar en la descripción de mi vídeo y los puedes comprar directamente en Amazon. Reparte el merengue suizo en varios boles para teñirlo en varios colores. Aquí te enseño cómo queda la textura, cómo teñirlo y también te enseño colorantes en gel de diferentes marcas. Puedes agregar la cantidad que quieras según el tono que busques y remueve suave hasta integrar. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Me gustaría saber de qué país ves mi tutorial. Déjame un comentario qué tal te gustó esta idea de candy bar casero, esta serie de 5 tutoriales. También me gustaría saber cuál de ellas has elaborado y si mis consejos, trucos y tips te hayan sido de gran ayuda. Espero que así sea. Comparte esta receta con tus amigos, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo. Pasa el merengue suizo en mangas pasteleras con boquillas número 1M de Wilton y forma rosetones, una fila con cada color. Para cubrir la tarta de 22 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alta, yo necesité una ración y media de merengue suizo para esta decoración. Mira qué bonito queda. Aquí están las 5 ideas para tu candy bar casero, donde con estos 5 tutoriales puedes elaborar y montar una mesa dulce aún mucho mejor que la que yo te expongo. Aquí solo falta un bonito mantel, unos globos, vasos, platitos, bebidas y que empiece la fiesta.
Aquí te enseño la tarta después de estar un día en la nevera. La textura que tiene está riquísima y lo que quiero que veas, el merengue suizo sigue igual, la forma de los rosetones, los colores, como también su textura cremosa. Gracias por ver mi tutorial hasta el final y por el apoyo que me das. Cuídate, sé feliz y hasta pronto.